Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. Rápidamente las noticias. El periodista Tony Munguía ha dialogado con el precandidato a la presidencia del Partido Nacional de Honduras, Ricardo Álvarez. Escuche mucha atención lo que le revela a Tony Munguía. Bueno, Ricardo Álvarez, ¿cómo mira la situación del Partido Nacional de Honduras en la actualidad? El partido es un partido fuerte, un partido organizado, con varias opciones para el próximo proceso interno, y esa variedad de movimientos en ese abanico genera que el partido esté activo, que esté en movimiento, que tenga diferentes opciones para los diferentes niveles, así que solo trabajando es que uno logra al final de cuentas lograr el apoyo de la gente. Pero hay personas que han sido señaladas en el crimen organizado, en el narcotráfico. ¿Qué opina sobre esto? ¿Estas personas qué deberían de estar haciendo en este partido? ¿Estarían de estar afuera o no? Mira, yo siempre he valorado esto de esta siguiente manera. Para mí hay 3, 4 momentos: cuando te señalan, cuando te juzgan, o cuando te acusan, te juzgan y te sentencian. Entonces, si hay alguien señalado, tiene el derecho a ver si lo van a castigar o no lo van a castigar, si lo van a juzgar y lo van a sentenciar o a favor o en contra. Cada quien debe de responder por sus actos y eso no se le puede pasar al partido. Es una cosa individual de cada quien. Pero yo no soy quien va a ponerle la soga al cuello a nadie, porque no soy juez ni soy fiscal. Cada quien tiene que responder por sus actos. Orlando se dice que está apoyando algunas candidaturas internas del Partido Nacional. ¿Apoya la de usted o apoya otras? ¿Cómo mira eso usted? Mira, al final en la política la percepción es que efectivamente el Movimiento de Unidad y Esperanza es un movimiento oficialista. Pero tuve la oportunidad de hablar con el presidente y me dijo que va a manejar el proceso con toda la ecuanimidad durante los procesos y efectivamente lo podremos comprobar en el camino. ¿Es cierto lo de su esposa? ¿La va a apoyar usted en esto que andan diciendo en las redes? Bueno, yo apoyo a mi esposa en todo, pero lo que sí es cierto es que ayer en una reunión un grupo de mujeres, hombres de aldeas, de mercados y de otros lugares se le acercaron después de que habíamos terminado una reunión de trabajo a nivel nacional y le dijeron que considerara la posibilidad de presentarse como aspirante a la alcaldía municipal del Distrito Central, y ella les dio las gracias, no les dijo ni que sí ni que no, solo les dio las gracias. Esas no son decisiones así nomás, y más cuando nos toman por sorpresa, pero Lucrecia sabe que cuenta en sus decisiones con todo mi respaldo. Ya por último, el expresidente Porfirio Lobo Sosa sigue pidiendo la renuncia del actual mandatario. ¿Por qué no la pide Ricardo Álvarez? Porque el presidente fue electo por 4 años. Yo no ando pidiendo la renuncia porque él salió electo por 4 años. Pero antes usted reclamaba otra cosa. No, yo nunca he reclamado nada. Yo reclamé en una elección interna hace 7 años atrás. Son 2 circunstancias totalmente diferentes. ¿Y la oposición cómo la mira en este aspecto? Que ellos piden el fuerajo y que dicen que hubo fraude, ellos nunca presentaron unas pruebas. Yo diría que deben de ordenarse. Es un desorden, la verdad, la oposición. No sé si les ha dado resultado nada lo que hayan hecho hasta este momento, pero necesitamos una democracia fuerte. Yo sí quiero una oposición fuerte. Yo no quiero solo un partido como el nuestro fuerte, yo quiero una oposición fuerte para que hayan opciones, para que haya pesos y contrapesos, para que haya más democracia. ¿Apoya entonces esta gestión del actual mandatario o es una oposición interna, así como la que está haciendo el presidente Lobo Sosa? Yo puedo apoyar algunas de las cosas. Es más, hoy he sido un crítico con la ministra de Salud. Ya le hubiera pedido la renuncia si hay más de 150 muertes por el dengue. Después de lo que pasó con el tema de fondos para las Fuerzas Armadas, siento que todos los funcionarios que tienen que ver con el sector agrícola deberían de poner sus cargos a disposición. Entonces, en algunas cosas puedo estar de acuerdo y en otras no podré estar de acuerdo. Bien, fuertes declaraciones de don Ricardo Álvarez. Fuertes declaraciones, y esto último sorprende, que renuncia la actual ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, de la Secretaría de Salud, por las más de 150 muertes por dengue grave en Honduras. Honduras cierra en epidemia este año y abre con epidemia el año 2020. Y también a las actuales autoridades del sector agrícola le está diciendo a don Mauricio Guevara, ministro de la SAC, que renuncie de su cargo luego de estas imposiciones, si se quiere llamar así, de estos proyectos agrícolas que van a ser manejados por las Fuerzas Armadas de Honduras. Contundentes declaraciones de don Ricardo Álvarez. Rápidamente me presento a mi invitado esta tarde, al sociólogo y analista nacional Eugenio Sosa. ¿Cómo está, Lick? Mucho gusto. Mucho gusto, Ramón. Mucho gusto.
encantado de estar acá con usted para conversar sobre estos temas que selecciona cada día. ¿Le sorprenden estas declaraciones de Ricardo Álvarez? Pues yo creo que Ricardo ha entendido que la opción que quiere rescatar la posibilidad en el Partido Nacional tiene que jugar a la crítica y al distanciamiento. Yo creo que en la medida que los candidatos se vean muy cercanos, a Juan Orlando Hernández de alguna manera van a cargar con una crítica dentro del mismo partido y no digamos fuera. Entonces creo que está queriendo jugar a mantener un pie cercano al oficialismo y un pie un poco a una oposición interna, evitando que llegue tanto como a don Porfirio Lobo Sosa, no hasta allí, y que tampoco se le parezca a Oliva. No quiere jugar ese campo, esa parte dentro de la lucha política, dentro del Partido Nacional. Ahora, ¿pero le conviene a él estar jugando al gato y al ratón en la política en estos momentos? Yo creo que debería fijar una posición mucho más definida y probablemente la que más le convendría es una posición. El problema que tiene Ricardo es que en algunos momentos fue crítico, él mismo considera haberse víctima de un fraude, pero muchos ciudadanos, por lo menos probablemente dentro del mismo Partido Nacional, lo ven que lanza estas críticas, pero luego termina apoyando casi incondicionalmente y probablemente eso el electorado a veces lo confunde o no lo lleva a tomar una decisión muy clara, ¿no? Todavía no define el movimiento de don Ricardo Álvarez si va a participar en la convención del Partido Nacional el próximo fin de semana. La otra semana, el jueves, estaría definiendo esta posición. ¿Cómo lo califica? Bueno, yo creo que al final probablemente se va a decidir. Colocarse fuera de una institucionalidad partidaria en la que quiere competir, probablemente no le haga nada bien. Si es crítico, las críticas debería hacerlas sentir adentro de la convención, porque él es parte de ese instituto y quiere correr por ese instituto. Y cuando alguien puede ser muy crítico dentro de una organización, pero cuando pertenece a la organización y al partido, de alguna manera le exigen todo su cuerpo partidario que vaya. Además, recuerde que al final cualquiera que gane va a necesitar presentarse como candidato de partido, no como candidato de una facción del partido, que es lo que lleva a la derrota a otros partidos políticos o a muchos partidos políticos en las experiencias electorales. Hablando de partidos políticos, mire, últimas encuestas privadas están revelando que el 50% de la población hondureña apta para ejercer el sufragio no quiere saber de política, no quiere participar en próximos procesos electorales. Esto es muy malo para una democracia que le cuesta mucha plata a Honduras, licenciado Eugenio Sosa, pero por otro lado también el decaimiento de partidos políticos en su aceptación. Encuestas privadas, repito, revelan que del 30% el Partido Nacional ha bajado un 22% de aceptación, pero peor están los partidos de oposición como el Libre y Partido Liberal, que están menos del 10%. No hay, en general en el mundo y en América Latina hay un desgaste generalizado de la política, hay una crisis de representación y un desgaste generalizado de los partidos, por una sencilla razón: la mayoría de gobiernos y lo que es la democracia en sí no está atendiendo las grandes y principales demandas de la ciudadanía. Entonces eso hace que un gran sector de la ciudadanía, que es menos cercana a un determinado político, mete en un solo saco, un solo rasero, como dice, y dice la política no nos debe importar, no sirve, los partidos no están cumpliendo su función y la democracia, ¿para qué vamos a estar votando? Claro, esto es nefasto para la democracia, porque la ciudadanía tiene que entender que por muy mal que estén los partidos, por muy mal que esté la política, ningún país va a salir adelante si no es a través de que lo conduzca el Estado. Y al Estado se llega a través de los partidos, a través de elecciones y a través digamos, de la política en general, ¿no? Salvo momentos de crisis que se producen otro tipo de fenómenos. Pero la normalidad democrática es que hay que estar interesado en la política para poder entender hacia dónde va el país, lo cual tiene impacto en la vida personal de todas las familias y de toda persona. La gente debe saber que si se le aumenta la energía, si se le baja el transporte, el combustible, todas esas medidas se toman en los espacios políticos de decisión en el Estado. ¿Sigue siendo el Partido Nacional el instituto político con mayor posibilidades de seguirse manteniendo en el poder en Honduras, o le ve usted una posibilidad a la alianza, a la oposición en Honduras, por separado o con una alianza? Partido Nacional, si solo votara lo que se conoce el voto duro, el voto encapsulado, normalmente el Partido Nacional no debería tener ninguna preocupación. Sin embargo, cuando se va a elecciones,
las ofertas electorales normalmente tienden a arrastrar a otros conglomerados. Un conglomerado es este, porque hay que diferenciar dos cosas de este 50 o más del 50%, que es que a veces la pregunta es que no ha decidido por quién votar y que no tiene una identificación partidaria dura. Puede votar hoy por un candidato y mañana por otro. Normalmente hay una buena parte de este sector que si la oferta y la candidatura y el liderazgo es carismático, atractivo y la propuesta también, hay un decantamiento y votan. Por eso el Partido Nacional efectivamente tiene todas las posibilidades de perder elecciones y ellos lo saben porque no basta ese voto duro porque las elecciones necesitan una franja más. Claro, la gran ventaja es que la franja adicional que necesitan es menor de un partido que tiene un núcleo duro mucho más bajo, por lo tanto la franja tiene que ser más extensa. Yo creo que los partidos saben de oposición que ellos solos la tienen bastante difícil, por eso el tema de las alianzas y también el Partido Nacional juega a ser mayoritario y no aprobó, yo creo que no va a aprobar la segunda vuelta electoral, que es lo que da posibilidades de margen de que fuerzas minoritarias entren en alianza y también las mayoritarias y terminen conformando gobiernos de coalición. ¿Por qué no arranca la oposición en Honduras? ¿Por qué se mantiene con un bajo perfil de aceptación entre la población hondureña como institutos políticos? Hablo del Libre y del Partido Liberal. ¿Qué pasa con estas instituciones políticas, licenciado? Lo que pasa es que la mayoría de estas instituciones en el mundo hoy de América Latina y también del mundo, la mayoría de votantes que vamos a tener ahora y hacia el futuro son electores volátiles, así se le llama. ¿Qué quiere decir electores volátiles? Que no se van a inscribir de manera dura y permanente y que siempre van a votar por un partido. Que así como hoy favorecen un partido, mañana o pasado en otra elección pueden favorecer a otro. Los nuevos partidos que surjan van a tener una porción pequeña y normalmente la búsqueda del voto volátil. Lo más seguro es que hay que ver cómo queda esta elección del 2021, pero a futuras elecciones el mismo Partido Nacional va a sufrir desgaste y van a quedar partidos con núcleos bastante disminuidos, sí, lo cual tarde o temprano van a ir a la búsqueda del voto volátil y tarde o temprano tendrán que tener la segunda vuelta o las alianzas van a ser mucho más comunes de lo que las hemos conocido. Usted recuerde que antes de las elecciones, la larga tradición de Honduras es no tener alianzas. Eso se inauguró ahora en la medida que el sistema de partidos políticos se ensanchó, se pluralizó, se amplió con la entrada de Libre, con la entrada de liderazgo de Salvador Narrala, que hay que falta que ver a dónde va a llegar Narrala también. ¿Va a escribir su partido político? Bueno, lo más seguro, probable que sí, pero ¿cuál va a ser su núcleo duro? En la elección de 2013, que fue sin alianza, logró cerca del 500,000 de votos. La pregunta es, ¿cuánto de eso le queda? Correcto. Y seguramente fue un fenómeno y seguramente ya no tiene ese 500,000. Lo más probable es que tenga menos. Entonces eso empieza a ser estos juegos políticos. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, el tema del servicio militar obligatorio, como ya suenan en boca de algunos diputados del Partido Nacional. ¿Qué opina el sociólogo Eugenio Sosa? Ya volvemos. Vamos con otro tema. ¿Sabía usted que el artículo 276 de la Constitución de la República sufrió reformas precisamente en la administración del expresidente y extinto Carlos Roberto Reina? Antes este artículo se leía así: el servicio militar es obligatorio para los ciudadanos entre los 18 y 30 años de edad. Una ley especial regulará su funcionamiento. En caso de guerra internacional, son soldados todos los hondureños capaces de prestar servicio sin discriminación alguna. Mire, el artículo actual de la Constitución de la República se lee así, luego de esta reforma. Los ciudadanos comprendidos en la edad de 18 a 30 años prestarán el servicio militar de forma voluntaria en tiempos de paz, bajo la modalidad de un sistema educativo, social, humanista y democrático. El Estado tiene la facultad de llamar a filas a todos los hondureños capaces de defender y prestar este servicio a la patria. Yo le consulto a usted, licenciado Eugenio Sosa, ¿estamos
en capacidad de retroceder y volver a un servicio militar obligatorio? No, yo creo que esto fue un anhelo de la sociedad hondureña, una conquista de la ciudadanía. Recuerde usted, Ramón, que incluso fue una oferta de campaña electoral de Carlos Roberto Reina y luego tuvo que hacerse un movimiento cívico y la sociedad celebró esta situación porque era lo que también el mundo va caminando, ¿no? Centroamérica ya iba avanzando, aboliendo el servicio militar obligatorio. Y además en Honduras no solo era obligatorio, sino que tenía características bastante groseras y brutales del tratamiento a los reclutas, la forma de reclutar y también el tratamiento de los batallones. Varios jóvenes perdieron la vida. ¿Usted fue perseguido? Claro, nos tocaba andar huyendo con los uniformes en los colegios cuando nos dábamos cuenta. Los fines de semana y de sorpresa aparecían también. Entonces, y luego vimos otras personas que ya nos interesábamos en el tema de derechos humanos, algunos por los tratos crueles en humanos perdieron la vida realmente en esa época. Entonces hubo este movimiento. La pregunta a quien ahora plantean esto que hay que hacerse es, ¿por qué están planteando esto? ¿De dónde les sale esta idea? Si la justificación es la violencia, en realidad no es una forma que va a garantizar prevención, porque la prevención en Honduras, en el caso de la juventud, en esa edad de 18 a 30 años, pasa por abrir un campo mucho más amplio de oportunidades educativas y de oportunidades laborales. No está en otro momento. Y si fuera para reinsertar a jóvenes que ya están en actos ilícitos, sería peor, porque es llevar personas que ya están delinquiendo a una institución armada a que tomen armas y que entren ese tipo de contacto. Más bien eso puede terminar haciendo mucho daño a las mismas Fuerzas Armadas. Entonces ya lo ponga usted en una arista de reinserción o en una arista de prevención, no va. Además, ¿cuántas personas va a tener? Si ahorita estamos hablando, Ramón, de que cerca de 1 millón de jóvenes en esa edad que está planteada ahí, de 18 a 30 años, un poco más abajo también, están sin oportunidades laborales y sin oportunidades educativas. La gente se está yendo masivamente a pesar de todas las medidas en la ruta migratoria. Entonces, lo que tiene que pensar esta gente es renovarse la forma de ver el país. Uno finalmente se pregunta, sí, ¿esta medida será o mucho desconocimiento de la problemática de la juventud del país? ¿O también se cree que es un cálculo de que tarde o temprano, recuerde que hay una insistencia de que los militares voten? ¿O estará conectado por ahí de que vamos a ampliar un ejército grandísimo, enorme, sin estar en una guerra con otros países y también dar el sentido del voto y luego ver si favorece a un partido político? Yo creo que eso no. Mire el análisis que hace aquí el sociólogo. Y esto, bueno, de repente podría llamar la atención del sector de la oposición en Honduras. Porque imagine lo que dice Eugenio Sosa. ¿Será que es una posibilidad de aumentar el número de elementos en los batallones de Honduras, volver al servicio militar obligatorio y que esta masa de pobladores en los batallones pueda incidir en un proceso electoral en el país a favor de un determinado candidato presidencial? Bueno, ¿cree usted que es irnos un poco más allá? Sí, es pensar más allá a lo que realmente quieren estos diputados de combatir la criminalidad y la delincuencia. Es que hay un sector del Congreso Nacional que cada vez que hace una cosa, uno cree que ya no eran capaces de hacer eso. Como todo lo que están haciendo con todo el tema de la legislación para blindarse contra la corrupción. Cada vez uno dice, pero ¿cómo está el país discutiendo la corrupción? Los ciudadanos diciendo que hay mucha corrupción, no hay confianza ciudadana, se está destruyendo toda la posibilidad de confianza y hacen eso. Entonces uno se pregunta, ¿cómo son capaces? Entonces, hemos aprendido que hay que pensar 2 metros adelante para ver si realmente, porque las aspiraciones son desmedidas. Pero en este caso, la verdad que eso es jalado de los pelos, porque aun cuando aumentaran significativamente, eso no va a determinar un proceso electoral. Y algunos lo hacen también para congraciarse con los mandos militares, ¿no? Sentirse populares entre ese sector que tiene mucho poder y obviamente tiene las armas. Pero en general, mire, lo que da pesar es que cuando es de alguien que ya es diputado o quiere tener una carrera política, lo que uno ve, lamentablemente, uno lo tiene que decir, es una visión de país muy limitada. Pausa, ya regresamos. El conquistador español Hernán Cortés envió 2 expediciones. Encargó la primera a Pedro de Alvarado y la segunda... ¿Se ha militarizado la sociedad, los puestos públicos en Honduras? Mire, cuando usted revisa, hace poco, en julio de este año, yo presenté un trabajo
sobre el tema de los militares y usted encuentra más o menos los siguientes fenómenos. Sí. Primer fenómeno es que unos 30 puestos importantes del Ejecutivo están en manos de militares en situación de retiro. Que va desde no solo el tema migratorio, va desde las sedes o ciudades modelo, va desde el cajón, etcétera, y que están ahí en puestos claves. Este es de alguna manera es una forma de esa conexión porque vienen de ese estamento. Cuando revisa el presupuesto, en los últimos años el crecimiento comparado con el crecimiento vegetativo de educación y salud es estrepitoso. El crecimiento anda como en un 900% de presupuesto. Es decir, pasaron tal vez de 2.000 millones de lempiras, para que usted tenga una idea, a 17.000 millones de lempiras, a 15.000, a 14.000 millones de lempiras. Y esto es la tendencia tanto en el sector seguridad como defensa. Y en los últimos presupuestos está creciendo mucho más defensa que incluso que la misma seguridad. Luego, cuando revisa el sistema jurídico, la cantidad de leyes, desde el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad hasta todo el tema de cantidad de leyes con seguridad y la policía, está allí, la mayor producción es en esos temas. Pero el problema no es que sea en esos temas, el problema es que todo el mundo se preocupa por la ley de secretos, pero yo ando con una consigna. No hay que mantener solo la mirada en la ley de secretos. Casi todas las leyes tienen cláusulas de secretividad o de estanciamiento, desde la que va de ley de secretos hasta la que pasa por la Policía Militar de Orden Público, y todo va planteando una serie de fenómenos donde hay mucho menos transparencia. Y ahora lo más cercano que usted conoce, meter a los militares a temas agrícolas, ya es, como quien dice, saltar la mente la cerca y ir demasiado lejos. Por eso le digo, entonces, hay que pensar un poco más allá, porque son capaces de ir hasta donde no tienen límites. Uno pareciera que no hay límites para ciertas tareas de remilitarización, de blindaje de corrupción y otras ideas descabelladas que están planteadas. Le agradezco mucho. Bueno, a la Muy orden. amable por participar acá en Día Político al sociólogo y analista nacional Eugenio Sosa. Usted, amigo y amiga, gracias por su sintonía. Que Dios bendiga Honduras. Buenas tardes.